Hay que tomar todo un paso a la vez. La Mariana es una experta en... Me gustó mucho que dijo, ok, necesitas ayuda específica en esto, bueno, con este profesional. En esta otra cosa específica, bueno, habrá otro profesional para eso. Y todo ese mix te puede hacer estar mucho mejor. Hoy día traemos como invitada experta a Mariana Bennett, que es coach de salud integrativa, también nutricionista. Ya hablamos en profundidad de qué se trata todo esto del coach, una palabra que a muchos no nos gusta, pero el efecto cuando se hace bien es increíble. Y parte importante del coaching es hacerse preguntas, lo van a escuchar, lo van a leer, lo van a aplicar. Y una de las preguntas más importantes es el por qué, una pregunta que compartimos con nuestro querido auspiciador, la Universidad Autónoma. Preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas para después ir a aprender lo que importa, mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestro capital humano, para después tener una mejor vida. Eso lo podemos hacer con carreras tradicionales, lo podemos hacer con carreras más nuevas, más modernas, más digitales, pero lo importante es que siempre estemos aprendiendo y siempre saber por qué. Si quieres saber más, admisión.uautonoma.cl. Y estar mejor no se genera de la noche a la mañana. Hay que trabajar, hay que darle tiempo, hay que hacerse preguntas, como decía Pablo, pero mantenerse en el carril correcto. Y AFP Cuprum nos ha obligado, con todo el sistema de AFP, a estar en el carril correcto de los mercados financieros, invirtiendo, pensando para el largo plazo, obligándonos a ahorrar, porque si no, la verdad es que mucha gente no lo haría. Así que gracias Cuprum por obligarnos a eso, también por apoyar nuestro podcast, por apoyar a los que piensan en el largo plazo, como tú, como yo, como Pablo, y si los quieren conocer más, ingresen a cuprum.cl. Ahora sí, nuevo capítulo, nuevo aprendizaje, crecimiento personal en la salud a la avena. Tremenda riqueza que nos vamos a llevar para casa hoy. Bienvenidos. Animales. Animales. Es un libro que se llama El Trillion Dollar Coach y me lo empecé acostado y no me pude quedar dormido. Que un poco saqué el cuaderno, empecé a anotar cosas y habla obviamente de un coach ejecutivo, que es algo que no está tan desarrollado creo en Chile, pero en Estados Unidos es una locura. Habla de Bill Campbell, que era coach de Steve Jobs, fue coach de la gente de Google, y Trillion Dollar porque al parecer le agregó cientos de miles de billones de dólares a estas empresas. Y ahí yo notaba como, ok, ¿cómo puedo ayudar a la gente con la que yo trabajo? Les quiero ahorrar tiempo, les quiero hacer preguntas para que saquen cosas nuevas, quiero que tengan una visión externa, quiero hacer su accountability, y empecé como a pensar todo el rol que tiene el coach en una vida. ¿Cómo ves tú el mundo del coaching, Mariana? Y bienvenida al podcast. Gracias. Feliz de estar acá. Creo que ese es el desafío más grande de un coach, es entender, y para eso estamos, entender el contexto de la persona, entender cómo vive su día a día, sus rutinas, sus miedos también, entender su mundo interno para lograr finalmente ayudar de la mejor forma, de una forma más práctica, porque estamos para el día a día. Antes me pasaba mucho, yo soy nutricionista, de dar indicaciones sobre, mira, esto es lo que deberías hacer y la gente no lo hacía porque no lo podía llevar a su día a día. Eso es lo que hace un coach. Qué interesante la especialización de un coach, porque, a ver, uno es muy difícil dejarse ayudar. Y es como una barrera mental gigantesca, los que no se dejan ayudar y los que se dejan ayudar. Pero después hay que ir pidiendo ayuda en distintas cosas. Yendo a lo que tú decías de, ok, yo puedo ayudar a la gente que atiendo, lo que sea, en algo súper específico, ok, para que pasen a la acción. ¿En qué cosas uno debería dejarse ayudar? Y quizás por más de una persona. Como cuando uno piensa en los deportistas, ¿qué equipo multidisciplinario uno debería tener para tratar Ujú. de pasar a la acción las cosas que me permitan vivir en base a, no sé, a mi propósito, lo que yo quiero hacer de mi vida? Siento que siempre depende del contexto de la persona. O sea, claramente si eres un deportista profesional necesitas un equipo de entrenador, de quiropráctico, un equipo médico y también un coach o un psicólogo deportivo. En el caso de, y creo que no se diferencia mucho, por ejemplo, de las personas, ya que estamos hablando de coaching laboral, normalmente la gente que toma un coaching, personas que yo llamo high performers, que tienen un nivel de autoexigencia súper elevado, o dueño de empresa, o emprendedor, en el sentido de que quizás está recién partiendo, o que es un ejecutivo de alto cargo, necesita sí o sí un coaching, una persona que te ayude en términos psicológicos de cómo poder abordar desde
las decisiones que tenéis que tomar en la empresa, porque está eso, hay personas que lo toman separado y hay coaches que se dedican a, toman el área psicológica como de tu día a día, tu vida y también cómo tomas decisiones en el ámbito laboral. Entonces, siento que eso es muy, muy importante, ese aspecto, sea psicólogo o psicólogo y coach o solo coach laboral, siempre abordando el área laboral. Después, siento que un psicólogo, psicóloga es fundamental en la vida de cualquier persona, cualquier tipo de terapia, de psicoterapia que te ayuda a entender mejor tu mundo interno para poder desenvolverte mejor en la vida y al final pasarlo mejor, como ver quizás esas heridas que nos pueden estar limitando, puede hacer que nos estemos tomando las cosas más personales y siento que es muy importante esto del autoconocimiento para ir desbloqueando, conocerte para vivir una vida más plena. Y después está alguien que te ayude con el tema del deporte. O sea, si tú eres lo suficientemente disciplinado para seguir una rutina, etcétera, bacán. Pero también quizá un personal, alguien que te vaya viendo hacia lo físico, que siento que es muy importante, en especial la gente que maneja altos niveles de estrés, es importante enfocarse en trabajar el cuerpo. El tema de la nutrición también es súper importante. Por lo menos verte con un nutricionista o que te dé ese hint de, oye, podría cambiar esto, quizá que no sea tan exacto como tan restrictivo, por decirlo, pero sí que te dé buenos tips como, ok, ¿cuál está haciendo tu desayuno? Cámbialo por tal, hagamos otra estrategia, por ejemplo, de ayuno o hacia la noche, mejor que comas esto en vez de esto otro. Y dejarte ayudar, porque al final, de hecho, es una conversación que tuve ayer con un paciente. Decía, yo le hablo de esto a mis amigos y sé que tengo algunos amigos que les cuesta pedir ayuda, pero que la necesitan. Y una vez que está ahí arriba de la máquina, ojalá que no te pase pasar por algún tipo de burnout para ahí decir, oye, en realidad sí necesitas ayuda. ¿Por qué no optimizarte de una? ¿Por qué no vivir más pleno y pasar todo de una forma más agradable? Y siento también que ese dejarte ayudar es una forma de autocuidado. Y autocuidado y cuidado con los que te rodean también. Tu familia, haciéndose cuidado de propio, cuidas también tu ambiente. Y todo es más armónico. Entonces, siento que las personas que piensan que no necesitan ayuda, ojalá no lleguen a algún punto en el que digan y se arrepientan y piensen que por qué no pidieron ayuda antes. Sí, Creo que Pablito, yo resuena sé harto. que, Dale. yo sé que queréis dale. seguir, pero Es que déjame hacer tenemos... una pequeña intervención. Sí. No sé si ustedes lo piensan así, pero para mí los veterinarios se convirtieron como los nuevos doctores. Porque antes los veterinarios eran como, sí, bueno, ahí. Y hoy día es, vaya al veterinario y le decís, hola doctor. Pues son demasiado importantes porque atienden a Claro. alguien de tu familia. O Yo sea, creo traje que a la mi carrera hijo. del... Exactamente. Yo creo que la carrera del futuro es de cierta manera la psicología. Porque creo que todos nos vamos a dar cuenta que todos necesitamos ayuda psicológica. No porque estemos locos, sino porque el día a día es muy duro, tenemos que sanar cosas de la infancia. Lo vimos con David, Pablito, que de repente como que te sacan cosas y es como, "Oh, ¿verdad? Esto parece que no está tan bien en mí, tengo que sanarlo", pero hay una cuestión social gigantesca. Yo traté de ser tenista y en séptimo, octavo me iban a buscar algunos días al colegio, me decían, Verdugo, lo vienen a buscar para ir al psicólogo. Y mis compañeros se cagaban de la risa y decían, Verdugo está loco. Y no era como la parte positiva del apoyo, sino como de burlarse del que no puede hacerlo solo. Solamente quería hacer ese punto, dale Pablito con tu pregunta. Quería hacer la conexión con David Fishman, que resonó mucho ese capítulo, un poco lo que decías, Mariana, de nuestra situación afecta a nuestro círculo y muchas veces nuestras heridas, a veces muy escondidas, no nos permiten disfrutar como nos gustaría disfrutar, pero tiene un gran beneficio este lado de que la barrera de entrada es súper baja. O sea, yo tomar una sesión con Mariana o con alguien es una hora, es una vez, de ahí veo si me gusta o no me gusta. Yo lo pruebo así como, nunca lo he hecho, no sé, vemos, y
no quiero spoilear nada, pero terminé esa sesión y dije esto, increíble. Obviamente vale más de lo que yo pagué. Pero uno podría pensar que ahora no es necesario porque tenemos herramientas tecnológicas, digamos AI, con las que yo puedo tener muchas de estas soluciones. Dame un buen plan de comida, dime conversemos y dime más o menos qué es lo que me podría estar faltando. Pero el componente humano va a ser difícil de reemplazar. ¿Cómo ves tú ese rol tuyo de ponerte al frente de alguien y quizás hacerle preguntas incómodas, quizás entender, empatizar versus el approach tecnológico? Que es justamente lo que el humano más necesita en este minuto, y siempre ha necesitado, solamente que ahora hay más barreras porque estamos menos conectados con nosotros, con el resto. El valor que tiene en coaching, una sesión de terapia, es el uno a uno y es el estar ahí en presencia con otra persona. Es esa corregulación, es esa me siento visto y también me estoy dando el espacio. Yo trabajo mucho desde el autocuidado, desde el ser amoroso contigo y hacerlo por ti con ese motor de amor propio. Entonces, siento que el tú darte un espacio para ti es demasiado valioso, uno. Después está el hecho de que otra persona te escuche y te vea. Eso falta mucho, como en la presencia, el estar presente. Hoy en día tenemos muchas conversaciones quizás al día, pero ¿cuántas de ellas estamos totalmente ahí? Siento que hoy en día alguien que llegue y te escuche, que quiera saber de ti con interés genuino, o sea, igual obviamente hay, hay un intercambio monetario de por medio, pero yo haría esto si gratis, o sea, es algo como que, que me traspasa bueno, me expande mucho. Entonces, sí, creo que se nota en nuestra sesión. Tener a alguien ahí y ese contacto humano. Y hay un tacto también, porque yo también uso la inteligencia artificial. Yo uso Claude todo el rato, es mi BFF, estamos ahí hablando todo el día. Y claro, yo le puedo dar la ficha del paciente, y le puedo meter toda la información y me va a decir, sí, mira esto, explora tal. Pero es distinto una vez que yo estoy ahí con la persona y digo, claro, quizá necesita un protocolo de desinflamación lo antes posible, pero en realidad quizá lo que necesita es no sé, por ejemplo, yo le pregunto cuáles son momentos en los que te ríes o lo pasas bien, etcétera. Quizás necesitas salir un poco de tu mente y hacer un poco más de eso, salir al parque, salir a pasear más a tu perro. Entonces, es ese tacto. Quizá también otra cosa que hago es derivar a ciertas terapias, y acá me voy a poner más espiritual, de ponte tú necesito que quizá te haga una constelación familiar o que empecé a reprogramar creencias. Porque desde el minuto uno que la persona me empieza a hablar, entiendo que a pesar de que yo hagamos este paso a paso, que yo se los puedo explicar, como el orden lógico del coaching, del proceso de coaching como tal, sé que esta persona se va a autosabotear porque tiene una creencia limitante sobre él mismo y sus capacidades y lo que es capaz de lograr y lo que merece. Y no voy a llegar a ese punto tan rápido. En cambio, abordando esto, ya esto ya también, que qué bueno que hablamos de buscar ayuda a nivel psicológico, como de atender y darle espacio a esas emociones. Eso sí, sí lo abordo en el coaching, que es ok, ¿qué estás sintiendo? ¿Lo estás sintiendo en el cuerpo? Etcétera, como herramientas más al cotidiano que podemos utilizar para escucharnos a nosotros mismos. Es difícil de reemplazar, creo que nunca se va a reemplazar. O sea, yo sé y tengo pacientes que me dicen, no, es que estuve hablando con chat y me decía en el fondo que podría hacer esto, no sé qué, sí, obvio que sí, pero bueno, también hay otra cosa, otro aspecto importante acá, que uno le puede elegir a la inteligencia artificial el tono en el que quiere que responda y tal, pero igual va a ser más complaciente. Uy, sí, tremenda, qué buena idea. En cambio, de repente no necesitáis eso, necesitáis que te dijeran las cosas más de frente o no se acordaban que de repente le habíais dicho una vez y te dio esta impresión y se conecta con tal. Y yo creo mucho en la sincronía. Pasa mucho que como coach te llegan personas que han pasado por cosas parecidas a la tuya, circunstancias, cambios de países. Yo tengo el año pasado estudiando en México, la misma experiencia, el conozco tal, hago tal conexión, si tengo experiencia en esto de la pareja, me llega una persona con un
patrón parecido y y como que se va todo alineando. Entonces eso también creo que ocurre y es muy mágico. Entonces, bueno, esas son cositas que no se pueden ir reemplazando. Vamos con el proceso, ¿no? Miren, en un proceso de coaching, lo más importante que tenemos que entender es que estás cambiando hábitos, porque al final somos lo que hacemos repetidamente, así se crea nuestra personalidad, somos lo que pensamos y todo. Lo primero, siento, para cambiar hábitos es tener energía, y esto se alinea mucho con lo que ustedes están haciendo de la manada 10%, que es, ok, primero enfoquémonos en tener esa energía base, porque para la neuroplasticidad, que en el fondo es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, necesitamos energía. Necesitamos energía para cambiar una autopista que ya está construida. Eso, y el cerebro ocupa el 25% del metabolismo basal. Si imagínense el no tener energía, el no dormir bien y pedirle al cuerpo, al cerebro que te cambie una cosa, ya es difícil. Entonces, lo que tenemos que lograr es tener esa energía base para poder empezar a hacer cambios. Entonces, empezamos con la higiene del sueño. Y piensen que ya cambiando cosas para tener una mejor higiene del sueño, ya estás cambiando hábitos. Entonces, ya es un esfuerzo, pero hacemos que ese esfuerzo inicial sea el impulso para poder ir cambiando más hábitos en otros aspectos. ¿Qué tan común es que la gente duerma bien? No es común que la gente duerma bien, para nada. Y hay mucha gente que cree que duerme bien, pero no duerme bien. Yo hago muchas preguntas antes de, entonces hay gente que te dice, sí, duermo bien, pero cuando te responden, ¿despiertas cansado al día siguiente? Sí, despierto cansado al día siguiente. Entonces no duermes bien. Hmm. O quizá nunca en su vida han dormido bien, entonces encuentran que sí, que andan con un nivel de energía normal. Y para Claro, ellos es difícil puede saber ser que es normal. eso hasta que empiezas a dormir bien y te cambia la vida, te lo juro. Antes de seguir, un par de tips, por favor, para dormir mejor. Uf, primero que nada, hacer un buen unwinding en la noche, poder desconectar tu cabeza del día y para eso hay varias estrategias. Más que nada también haciendo esa diferenciación en pega, casa, día solo y en especial cuando vives con familia, con pareja, la importancia de hacer ese break, ese ahora cambio de switch, estoy en la casa y comparto, porque ya pasamos muchas horas trabajando. También tiene que ver con el por qué trabajas. Y normalmente el motor es la familia, es el por poder proveer y poder compartir ese tiempo. Entonces, ser coherentes y decir, ok, quiero construir esta misma familia, voy a estar presente con mi familia. Entonces, hacer ese cambio de switch requiere algo que he trabajado harto con varios clientes, que es distintas estrategias para poder, al final, y lo que se hace el coaching son estrategias en situ, como de, ok, me cuesta desconectarme, haga una respiración, llega a tu casa a ducharte, escucha música relajante, llama a un amigo, algo que te haga tal. ¿Cómo encontramos ese resultado? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Hacer un buen unwinding mental, hacer un buen unwinding físico, de repente si te sirve ducharte o salir a caminar o intentar despegarte del celular, eso es muy importante, por lo menos los expertos recomiendan 2 horas antes, nosotros vamos a hacer más aterrizado una media hora antes. También algo que se puede hacer es poner el celular, cambiarle el filtro de color, se puede poner en blanco y negro o en rojo. Eso hace que te deje de llamar tanto la atención porque no existe esa liberación de dopamina. También manejar el tema de las luces. Nosotros somos seres de luz, ¿ya? Que puede sonar algo como esotérico, pero es verdad. O sea, al final el cuerpo está percibiendo todo el tiempo eh, qué onda el ambiente para saber qué hacer internamente. Y la luz es una de esas maneras. Antiguamente no había ampolletas, no había luz blanca, luz azul. Entonces, el cuerpo sabía perfectamente cuándo empezar a liberar melatonina y cuándo dejar de liberar cortisol. Pero hoy en día, esa liberación de cortisol, de adrenalina, no para porque estamos totalmente estimulados todo el tiempo. Entonces, hay que ayudarle al cuerpo. Y ahí viene el tema del biohacking, que es cómo podemos apoyar a nuestra biología, ponerlo en un entorno parecido como era antes,
Y ahí vamos con, por ejemplo, bajar la intensidad de las luces, usar luces rojas, etcétera. Todo eso ayuda un montón. Y al final uno lo puede ver como algo, uy, ya muy extremo, pero te juro que intentar un día bajar la intensidad de las luces, usar unos anteojos rojos, cambiar el filtro del celular y veis cómo te ayuda y eso refuerza, que lo queráis hacer de nuevo y veis, en verdad, empezáis a conectar con el cuerpo. La Isi se ríe de mí, ¡Ay, amor! pero yo trabajo, cuando trabajo de noche, estoy siempre con lentes. Y se ríe de mí, pero Me encanta. le mostraría, Sí, yo, le muestro después mi puntaje de sueño. sí, pues, yo tengo estos que son amarillos para la pantalla del día a día. Parte del proceso, y creo que nos podemos quedar un mes tratando de mejorar la higiene del sueño. Pero Ujú. similar a lo que hablamos nosotros en Manada, al principio hay que pensar la energía, maximizar nuestra energía, descansar es parte importante de eso. ¿Qué viene después? ¿Comida, ejercicio? Un paso importante acá que no podemos ignorar es clave para darle sentido al proceso, es desarrollar la claridad. ¿Por qué estoy buscando esto? ¿Por qué estoy buscando sentirme mejor? ¿Por qué quiero dormir mejor? ¿Por qué me gustaría mejorar mi condición física? En el fondo, conectar con el por qué yo hago las cosas es una herramienta fundamental porque nos ayuda a salir de este corto plazo. Porque en el corto plazo sí, puede ser que en el día de yo me sienta mejor, pero en el fondo uno siempre tiene que tener esta perspectiva de por qué yo hago lo que hago, porque es darle un sentido a la vida. Entonces, ponte tú, si llega alguien y te dice, sí, quiero mejorar, quiero comer mejor, y todo, ¿por qué? ¿Por qué el finito? Mm. ¿Por qué? Ok, quiero, no, en realidad es que quiero sentirme sano, sentirme mejor en mi día a día, ya, pero ¿por qué? Porque quiero envejecer bien y quiero estar ahí para mi familia, y ahí está. Quiero, por ejemplo, trascender, tengo una empresa con un propósito súper claro y siento que puedo aportar mucho valor y esto trasciende, eso es también. Entonces, encontrar esa razón. Y para eso hay un ejercicio muy bueno que uso, que les voy a explicar la versión corta, que es una visualización de tu vida ideal, pero que parte, es un ejercicio que se llama ¿Quién soy? Parte desde tus valores base, desde dónde te mueves. Y eso es fundamental y hoy en día creo que esto se pierde mucho, el tema valórico. Soy una persona responsable, alegre, soy bondadosa, soy generosa, soy estoica, quizás. Como bien, ok, acá le empezamos a dar forma. Siento que algo muy importante siempre es poner en palabras estos conceptos que quizás están volando, hace que le demos ayudar toda a la razón, al cerebro, como a que haga sentido. Entonces, ¿qué recuerdos quieres tener a los 90 años? ¿Cómo quieres que te recuerden? Y ahí nos vamos a algo mucho más profundo, pero es necesario hacer. Después, ¿cuál es un día ideal para ti? Y esto es un ejercicio que hacen coaches, los top coaches a nivel mundial. Es un ejercicio porque usar la visualización es muy poderosa y si está esa herramienta ahí, ¿por qué no usarla? Este ejercicio de imaginarte tu vida ideal, tu día ideal, o sea, tu día a día, cómo quieres despertarte, junto a quién te despiertas, si estás solo o no, cuál es el olor, la luz, con mucho detalle, porque es como si, y yo siempre doy este ejemplo, si yo te hablara 2 minutos seguidos de autos rojos, tú vas a ver más autos rojos en la calle. Y no es que ahora hay más autos rojos, es que tú modificaste tu percepción. Y con eso se puede jugar. Entonces, entender un poco cómo funciona la mente y por qué no usar esa herramienta de la visualización. Y es muy poderosa. Yo personalmente lo he usado harto. Desde esa visualización también nos vamos, bueno, a lo cotidiano, a la rutina de cómo empiezas tu día y luego cómo cuidas mente, cuerpo, alma. Entonces ahí nos vamos alineando con los hábitos base de autocuidado y desde ahí, cómo lo llevamos a la práctica, como qué puedes hacer tú hoy para transformarte en esa persona que ya eres. También es importante hablar ahí en formato presente, porque así funciona el lenguaje del universo, como yo soy y de lo que soy atraigo. Y es científico, no estamos hablando de ningún pachamamismo. Tiene sustento neurobiológico, desarrolla la claridad. Y obviamente vamos juntándolo con estos aspectos de alimentación,
De, por ejemplo, voy a echar al agua a Pablo. Pablo desayuna cereales con leche y ahora desayuna proteína y su enfoque cambió un montón. Y eso hace que, eso hace que su vida sea más agradable en el sentido de que se puede concentrar en mejor en lo que se propuso, concentrarte esas horas de la mañana y, y te sientes más alineado. Gracias por echar mal agua, pero yo sabía que estaba mal comer cereales con infinitas cosas que cambian el color de la leche y todo. Pero a veces nos falta o conversarlo o tener a alguien porque Mariana me dijo, ya, vamos a cambiar por un desayuno que sea más nutritivo. Y cuando la siguiente vez que nos juntáramos, yo no le quería fallar a Mariana, no quería decirle como, puta, sigo comiendo cereales. Pero ahí está de nuevo como el humano al que no le quiero fallar. Y otro de los valores también que un coach aporta. Sí, total. O sea, es el tener que darle cara a alguien, es seguir ese accountability, pero de una relación humana. Te ayuda harto a cumplirte a ti mismo, pero es el, hay una persona esperándome y yo hablo con mis pacientes por WhatsApp, o sea, oye, ¿cómo te fue con esto? Cuéntame tal. Esa conexión, que incluso tú puedes tener una conexión súper valiosa con tus hermanos, con tu familia, con amigos, pero tener a alguien como full orientado a esto que es el bienestar y abordar esos aspectos, quizás no se lo querís cargar a tu pareja, no le corresponde tampoco, es algo tuyo. Entonces encontrar a alguien externo a quien tú puedas acudir y sostenerte, que sea experto, es súper valioso. ¿Como cuál es la edad promedio de tus pacientes o hay una edad como que tú decías, sabes que la gente se empieza a preocupar de esto a los 30 y algo? ¿Y a qué edad me recomendarías o cómo lo harías para que yo pueda meter a mi hija a este mundillo de darle importancia a estas cosas, pero que tiene 2 años y medio? Entonces, ¿cómo hacerlo y cuál es una edad recomendada para que decir, ¿sabes qué? Déjate ayudar, esto es normal, no tiene Mm. nada de malo, te va a servir. La edad promedio de mis pacientes son como 35 o 30 años, 40. En el fondo, uno llega a una etapa en donde se da cuenta que el bienestar es fundamental y eso se encuentra en el día a día. Y normalmente tuviste que pasar, porque, claro, cuando eres chico, como que normalmente no estás tan consciente de cómo te afecta los hábitos, porque tenía energía y va y también hacer lo que tenés que hacer, está ahí un medio, ok, me toca ir a la U, no sé qué, bla, bla. Aunque he conocido gente joven, súper consciente, que bacán, que se empieza a optimizar desde chico, pero siento que llega un punto en donde tomas la conciencia de que necesitas buscar ayuda. Siento que uno no es tan propenso a querer buscar ayuda de, no sé, te invento 20 años, a los 25 ya como que mm, es más cercano el yo acudir a un profesional para. Normalmente cuando es gente más joven, como 18 años, 15 años, son los papás buscándoles ayuda. Pero es muy importante que el que tú decidas, yo quiero buscar ayuda por mí, y eso creo que se da en una edad más avanzada. También he visto varias personas que ya tienen tiempo teniendo esta ayuda de distintas formas. Por ejemplo, sí he pasado por psicólogos, sí he pasado por estos coaches o personal, y sé que esto me ayuda y les interesa este tema de también fusionarlo con la nutrición y ya, y van. También siento que llega una edad en donde aumentan las responsabilidades y es como que son muchas cosas a sostener. Y ese es el tipo de persona que normalmente veo. Es como, uff, una mamá también que tiene mil responsabilidades y reconoce que necesitas ayuda. Y ahí la busca, la encuentra. Entonces, creo que va cuando llega una etapa de tu vida en la que te das cuenta que sí necesitas ayuda y que no tiene nada de malo tampoco pedir ayuda. Y gracias a que cada vez se está expandiendo más esto y que no es raro ir al psicólogo y es bacán. Y también, si la gente a tu alrededor piensa que ir al psicólogo es raro, quizá no es la gente con la que te querés rodear. Y Bueno, sí. respondiendo, sí, po.
Eh, Es que hacer esa pérdida es muy difícil. sí, y es algo que pasa mucho, mucho. Normalmente llega gente a mí en un periodo de expansión de conciencia, ¿vale? Por decirlo. Entonces, eh, están en un periodo en donde te empiezan a interesar otras cosas. En ese sentido, siento que la manada 10% es bacán, porque conectas con personas que tienen las mismas ambiciones en el buen sentido de la palabra. La ambición no es mala. Es el quiero mejorar, quiero mejorarme a mí mismo, bacán. ¿Sabéis qué? Encuentro mucho más entretenido y mucho más nutritivo ir al cerro o juntarnos en un parque que salir a carretear y tomar hasta las 3 de la mañana. Como que ya no, sabéis que en el fondo no voy a sacar tu mejor versión siguiendo esos hábitos. Empieza a cambiar la gente con la que te rodeas. Pasa mucho esto, que en estos despertares uno está bien solo o se siente solo. Hay una tendencia como a la aislación, pero esa gente existe, Ese, está ahí te- en la misma búsqueda. tenía dos caminos para donde seguir. Uno, dos cosas que se repiten harto en la comunidad. Uno que nos dicen, con mis amigos que siempre nos juntamos, soy el único que está hablando de estas estupideces y a veces siento que no tengo con quién conversar, no tengo con quién hablar del protocolo de comer mejor en la mañana y los lentes y no sé qué. Entonces, como que ya tocaste la punta del iceberg, pero nosotros no tenemos la respuesta de qué hacer cuando tu círculo más cercano no se interesa por tus temas. Esa es una. Y la otra, también personificando a esta manada y a estas dudas que tienen, creo que muchos tienen ambiciones quizás grandes, pero se sienten lejos de eso hoy día y ven un espacio. Y se sienten un poco atrapados quizás por su trabajo, por una hipoteca. Y claro, quieren hacer cosas, pero no saben por dónde empezar y quizás se sienten un poco abrumados. Entonces, una cosa es con quién conversamos todas estas cosas, qué hacemos cuando nuestro círculo no está en eso. Y lo segundo es por dónde partir cuando yo me siento un poco atrapado. Algo que aprendí desde los centenarios, que son estas personas que viven más de 100 años, lo que dicen sobre ellos es que no necesitas tantas personas como en tu círculo respecto a las relaciones, como tener muchos amigos, sino que tener dos relaciones de amistad o con personas cercanas a profundidad, que tú les puedas contar como lo que hiciste en el día, cómo vas con tus cosas, si tenías algún problema o querer contarles una buena noticia, eso ya regula mucho. Más que nada porque hay una corregulación y eso afecta al sistema nervioso, se nivela el estrés, porque el estrés al final es lo peor para el cuerpo. Tendemos a tener, por ejemplo, nuestro grupo de amigos del colegio o quizá de donde estudiaste o de un centro deportivo o algo así. Y bueno, si uno deja de razonar con ello, de repente existen estas relaciones que son muy de cariño y todo. Y a mí me pasó mucho, mi época universitaria también, de dejar de razonar quizá con las del colegio un poco, pero sí mantener estas relaciones que son por cariño. Abrirme a conocer más gente. Siento que en especial en Chile, la distribución de las ciudades no te invita te invita más a aislarte y no a ir y encontrarte. Entonces, vamos a enfocarnos en encontrar a esas personas y tener una mentalidad de apertura. Por ejemplo, mi propio ejemplo. En mi caso, yo el año pasado estuve viviendo en México y fui con una predisposición a abrirme, a conocer personas. Y fue bacán porque de hecho, los primeros meses los pasé medio sola y después sí me abrí y encontré un grupo increíble y encontré con mi manada allá y después me volví a Chile. Dije, "Uf, como acá no tenía eso". Dije, ¿sabéis qué? Voy a tomarme mi estadía en Chile como si estuviera en otro país y voy a abrirme a ir a ciertos eventos, ir a estos lugares, conectar con, no sé, por ejemplo, en las redes sociales a mí me pasa harto, como conecto por redes con gente bacán y bueno, tomé la iniciativa de, oye, juntémonos más, o esta amiga que me gustaba lo que hacía, pero como que sabía que estaba un poco la misma, pero no somos tan cercanas, oye, vámonos a tomar un café, hagamos un panorama, vamos al parque, esa apertura. Siento que eso en cuanto al qué hacer sintiéndote más solo. Y después, con este tema, la abrumación de que son tantas cosas, sí,
O sea, por eso le encuentro todo el sentido a hacer coaching, porque al final es ir un paso a la vez, también conociendo la naturaleza del cerebro humano, que no vamos a poder con todo de una. eh, Necesitamos un paso a paso con una lógica y, o sea, requiere mucho esfuerzo cambiar un hábito y se tiene que empezar de a poco. Entonces, por ejemplo, si tú querías empezar a comer mejor es un concepto muy amplio. Entonces, empezar con, ok, analizar la alimentación, primero que tú te das cuenta que quizás no estás comiendo tan bien, generar esa conciencia de que me está afectando el comer mal, entonces me haría bien comer mejor, ya ese es el primer paso, como dicen muchos psicólogos, el primer paso es darte cuenta, ya, tomar conciencia y todo, y después, ok, veamos todo esto, y si yo te digo, a ver, si yo te pasara una dieta como toma, esto es todo lo que tienes que hacer, probablemente no lo vas a hacer, porque tu cerebro va a elegir no hacerlo, porque, o sea, es un esfuerzo tremendo. En cambio, si lo transformamos en, ok, desayuno, ya, estáis tomando esto de desayuno, cambiémoslo por 3 huevos y media palta. Ojo, algo súper simple. Ya, perfecto. Empecemos con eso esta semana. Nada más. Ni siquiera vamos a cambiar nada. Y ahí uno va agarrando ese impulso para motivarte con el resto, con lo que venga después. Entonces, de a poquito. Y nada, ir viendo en el camino. O sea, de repente empezamos con ciertos hábitos y en verdad no he podido cumplir muy bien uno y vemos qué pasa, quizá empezar mejor con el otro. Tampoco hay una fórmula porque cada persona es distinta. Me, me gustó lo de, bueno, lo que hiciste en México y esta parte más social, y me acordé mucho del capítulo de la riqueza social del Five Types. Al final, ahí Pablito, tú tenés mejor memoria que yo, pero si mal no recuerdo, los pilares eran, primero, tener un par de relaciones profundas. Segundo, tener estas relaciones ampliadas, en donde, claro, voy a carretear con amigos y está todo bien porque puedo ir a carretear sin copete o con copete, pero unas relaciones ampliadas donde vaya a distenderte, a pasarlo bien, qué sé yo. Y desarrollar estatus, tener estatus por algo. Finalmente, si mal no recuerdo, Sahil lo pone como algo que los humanos necesitamos. Y ver dónde está mi desequilibrio. Tengo demasiados grupos de distensión y en verdad con nadie con quien hable cosas profundas. O sabéis que tengo gente con la que hablo cosas profundas, pero quiero hacer algo el fin de semana con más gente porque necesito relacionarme y no tengo a nadie. Bueno, ¿cómo busco grupos para eso? O también la parte de buscar en algún lugar donde sienta estatus, ya sea porque como muy bien, hago un deporte bien o lo que sea, pero que de alguna manera los humanos necesitamos sentirnos reconocidos por algo. Y ojalá que esté alineado a quien tú quieres ser y que eso también está conectado con tu propósito. Es súper difícil como tener súper claro el propósito y yo creo que la mayoría de los humanos no nos llegamos a preguntar el propósito quizás nunca o por casualidad en algún momento. No sé si podemos ir un poco para allá, como, cómo es la experiencia con tus pacientes en términos de qué tan claro tienen su propósito en la vida y de por qué están haciendo lo que hacen. Siento que este tema del propósito puede sonar como algo muy ambicioso en el sentido de que lo que uno ve externamente es que quizá mi propósito es, qué sé yo, salvar animales que en peligro de extinción. No tiene por qué ser un propósito así. Quizá tu propósito es, en realidad, quiero vivir mi vida de manera, estando presente y compartir con mi familia y poder proveer por ellos y ya, y tener una vida familiar nutritiva y profunda. Parece poco Porque, ambicioso, pero es muy ambicioso eso. pero es muy ambicioso porque hoy en día, hoy en día sí, hay muchos obstáculos. Es importante ver el propósito como algo multidimensional, en el sentido de que, claro, está ámbito familia, laboral, etcétera, y ahí tiene que haber una coherencia entre el tiempo, nuestro recurso más limitado. En realidad es la atención, se traduce en dónde yo pongo mi tiempo y mi energía, dónde llevo mi atención. Entonces,
también tu día a día puede ser muy distinto. Es como si viéramos en una vida en paralelo de que, no sé, pues estoy en una reunión o estoy en la mesa con mi familia, pero no estoy ahí, versus sí, estoy ahí porque tengo mis herramientas, tengo mi propósito claro. O sea, necesitamos ese reminder diario de por qué hacemos las cosas. Entonces, tu realidad puede ser un día del otro, puede ser muy distinto dependiendo de la intención que tú le pongas. Entonces, ahí está, por ejemplo, el tema del propósito en la familia. Puede ser que tu propósito sea mejorar la vida de las personas a través de enseñarles cómo aplicar la inteligencia artificial en su día a día. Bacán, que al final es eso, el ayudar a otro. Y también uno puede ayudar a otro siendo simpático con la persona de la bomba de benzina. Entonces, ¿cómo ese propósito se amplifica a todas las áreas y a tu día a día? Encontrar este propósito es algo súper valioso porque te conecta con la intención que tú le pones a cada día. No es algo tan fácil. Encontrar el propósito tiene que ver también con salir del automático, como con el deber ser, lo que se espera de mí, porque muchos han seguido caminos que, claro, como que estaba el camino pintado y nunca te cuestionaste lo que quisiste de verdad. Entonces estar ahí y que te digan, quería encontrar tu propósito, es desafiante, es asusto un poco salir de ahí o cambiar en general. Creo que tu mundo de coaching integral conversa mucho con el mundo de planificación financiera y planificación de vida en particular. Que la planificación de vida es cómo ocupo mis recursos para vivir la vida que quiero vivir. Ojalá intencional, ojalá salida del piloto automático. Y esos recursos, uno al principio piensa dinero, cómo ocupo mi plata, cómo invierto, no sé qué. Pero los recursos son energía, atención y tiempo, además del dinero, que es exactamente lo que tú mencionaste. Aprovecho de preguntarte por el otro lado. Desde el lado del coaching o desde tu visión, el dinero, ¿qué rol debería jugar o qué rol juega en tu vida? Es importante, es muy importante, porque el dinero es el vehículo para poder hacer las cosas que quieres hacer, para vivir la vida de una forma generosa y que no sea tema, que no sea un obstáculo. El estrés financiero es algo que te bloquea de base, es como trabajar de la pirámide de Maslow. El estrés financiero va desde la base, el tener tus recursos cubiertos, o sea, tus necesidades cubiertas. Siento que eso es importante, pero n- que el dinero no se vea como algo, como el objetivo, porque al final tenés que cuestionar qué es lo que estás buscando con esa plata. Es distinto tener mucha plata cuando tuvo que ser abundante, abundante en pensamiento. O sea, ¿qué saco yo teniendo mucha plata si no logro generar ese estado interno de felicidad? ¿Cómo encuentro ese estado interno de felicidad? ¿Qué estoy buscando? Y por eso todo ese ejercicio de visualización de claridad, ¿qué estoy buscando realmente? Me ha pasado de repente estar con CEOs de compañías y que están obsesionados por generar plata, como ya, pero ¿qué estoy buscando realmente? No, es que proveer para mi familia. Ya, y ahora te da el tiempo para estar con tu familia. O sea, yo sé que hay periodos de growth más fuerte y todo, pero es como, ok, ¿realmente qué hay detrás? Como, por eso es importante conocerse. ¿Qué hay detrás de esto que estoy buscando realmente? Y es importante abordarlo. Eh, Cómo la persona se relaciona más que nada con la abundancia en su vida, qué es lo que se está buscando con el dinero, no verlo como algo malo. También siento que en Chile está esa creencia como la plata, como que no se habla de la plata. Es algo que se tiene que hablar o que por lo menos ser más transparente porque está directamente relacionado con el bienestar. Me gustó la relación con ese gerente que le da increíble y que te dice que su prioridad es la familia, proveer, qué sé yo. Pero probablemente ese gerente, si vive en Chile o en algún país latinoamericano, nunca se ha hecho una planificación financiera en la que construya el flujo de caja de su vida para ver si lo que tiene más lo que va a generar es suficiente
para cumplir con lo que él quiere hacer, con su vida, con su familia, etcétera. Si uno no hace los números, puede estar metido en la inercia de que tengo que generar más porque tengo que proveer, tengo que proveer, tengo que proveer. En realidad, ya tienes todo lo que necesitas en la parte de dinero. Ahora, si soy muy bueno para generar plata y tengo dudas en mi otro mundo espiritual, probablemente me Ujú, meto en esa excusa de, no, es que tengo que proveer, pero en verdad es porque tengo miedo de hacerme cargo del resto. Y hay ujú. una pregunta que le hicieron una vez a Rockefeller, que ha sido las personas más ricas de la historia de la humanidad, y que le preguntaron que qué necesitaba para ser más feliz. Y dicen que respondió que solo necesitaba un poco más. Entonces, si no nos ponemos ese suficiente, finalmente corremos el riesgo de entrar en, en un estrés incontrolable, y me gustaría que pudiera ser una bajada a qué te genera el estrés, qué bloqueos nos genera como humanos para intentar ser lo más felices posible. Mira, el estrés en el fondo lo que hace es ponernos en modo lucha o huida, habitación. Vivimos como si nos fuéramos a morir todo el tiempo, como el cuerpo cree que está en peligro constante. Entonces eso te aleja de todo lo que es más trascendental, del día a día, del presente, y te lleva a vivir más en automático. Algo que se podría solucionar con una bajada de qué te está estresando realmente, eh, racionalizarlo, quizá hacer alguna respiración para activar el nervio vago y regular el sistema nervioso, se transforma en un bucle constante. Entonces, y ahí vuelvo como a lo primero que conversamos de nos cuesta quizá reconocer que necesitamos ayuda. Un pequeño cambio, como un pequeño cambio de interpretación de lo que está pasando, puede hacer que tú sientas más o menos estrés y que disfrutes más tu vida, que te lo tomas más a la ligera o que consideres esos inputs de estrés como un estrés positivo, como resignificar las cosas. Y también hay un aspecto importante que es que estamos muy acostumbrados a vivir bajo cierta bioquímica corporal. O sea, las emociones son un resultado bioquímico. Entonces, si estamos acostumbrados, es algo que habla mucho Joe Dispenza, a vivir bajo un estado de estrés, voy a ir por la vida encontrando razones para estresarme. Es como la señora que ve tele todo el día y ve las noticias y como, ay, qué terrible, y pobrecito. Esa es su zona de confort. Entonces, también es cómodo quedarse ahí en el estrés, porque también el estrés moviliza, pero hay que aprender a movilizarse desde otros lugares también, como desde el querer aportar, desde un estrés positivo, eh, y entender de ahí de dónde vienes. Es fascinante. Desde la tensión, no desde el Mm. estrés. Desde prestar atención a qué está pasando en mi cuerpo, por qué me está estresando esto. Y ojo, o sea, de repente, obviamente son cosas súper válidas, como, no, es que este inversionista me está diciendo esta cuestión y me están demandando y así, obvio. ¿Cómo transformamos ese estrés a un estrés funcional y positivo y que no te coma? Entonces, ok, lo bajo, respiro, ya, esto solo es accionable, listo. Como la realidad no va a cambiar si es que yo me sigo estresado 4 horas más versus si es que pasó, no sé, 20 minutos como intentando resolverlo y sí estresado, pero y eso se puede. Y lo que hablábamos antes, o sea, es más cómodo seguir en lo que uno está acostumbrado. Siempre hay una resistencia al cambio, pero, más que nada, porque ese cambio tiene que ver con mirarte. Y eso asusta mucho. Mariana, hay como 8 lugares donde me gustaría seguir la conversación, pero como dice mi amigo Tim Ferriss, hay que dejar material para la segunda vuelta. Por ahora, ¿dónde te pueden encontrar nuestros queridos animales si quieren llenarse de estas herramientas, tener alguna sesión, explorar algo, conocerse, ser consciente? A mi canal principal es Instagram. Estoy activando LinkedIn, pero en Instagram como Mariana Bennett, con 2 N y 2 T. Comparto harto de mi día a día
tengo bastante buen feedback sobre eso, cómo llevar el bienestar de una manera práctica y aterrizada. Así que ahí me pueden ir conversando, siguiendo, podemos estar en contacto. Es algo que hemos hablado, dado que nosotros también publicamos contenido en Instagram, pero a mí me carga Instagram al punto de que lo borro Ujú. siempre que puedo de mi teléfono. Ahora estaba eliminado. Y le decía a Mariana como, me encanta que tú subas historias todos los días sobre cómo aplicar todas estas cosas que estás hablando o que vives lo que en verdad tú dices. Pero yo si tuviera en Instagram y comparto todos los días, sería muy infeliz porque estaría pensando en los likes, en la historia, en publicar mi vida en vez de vivirla. Y me acuerdo que ahí tú, lo que a mí me quedó dando vuelta, no lo he puesto en práctica, pero al final uno está siendo canal, porque hay ciertas ideas que están dando vuelta y tú estás cumpliendo una función de compartirlas a personas que le pueden ayudar. Exacto. No hay, Es que no no hay hay como... ego. Yo comparto por servicio. O sea, no es un show off, yo sé que esto le puede, o sea, yo tengo una relación amor-odio con Instagram brutal, como, porque también soy humana, también tiendo a quedarme pegada y todo, hay que hacer un esfuerzo súper consciente. Y de repente llego a la noche y digo, no quiero subir nada, pero ¿sabéis qué? Ya, voy a subir 3 historias de lo que hice hoy día, alguna herramienta y ya, me doy el tiempo de hacer videos, porque repercuten harto, aportan un montón. Así que ahí está todo ese valor. Última pregunta, prometo. Vale. Probablemente algunos de los que han llegado hasta acá dicen, está bueno, ya sí, estas herramientas deben ayudar, pero lo necesito, no lo necesito, no lo sé. ¿Hay alguna pregunta que le haces a tus amigos, conocidos, que te dicen, oye, yo necesitaré esto? ¿Hay como alguna pregunta para darse cuenta rápido de si esto es algo para mí que me puede ayudar? Yo, a ver, yo personalmente creo que todos deberían hacerlo y todos deberían tenerlo por default. Eh, Ujú. pero si no están convencidos, ¿qué se podrían preguntar para ver si realmente lo necesitan? Mm, Las preguntas son muy poderosas. Es en el fondo preguntarte si quieres vivir mejor. Solo eso. Porque cualquier tipo de herramienta, de tip, te va a ayudar y te va a ir sumando de a poco para finalmente vivir mejor. Si es que siento que hay algún desbalance en mi día o si es que siento en algún punto del día que no estoy siendo coherente conmigo también, porque claro, de repente no sé, pues, uy, dormí mal de nuevo, pucha, yo sé que debería y al final muchos de nosotros sabemos que deberíamos. Está como en encontrar ese impulso de, ok, ya, me voy a poner las pilas, también entender que esto del coaching, ojalá siempre sea así, que tu coach te acompañe desde una relación bacán y no desde la exigencia, no va a ser una exigencia más, va a ser algo que es una herramienta para que te apoye y te lleve a vivir mejor y más contento al final. No hay mejor lugar donde dejarlo. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias a Animales, ustedes. por acompañar hasta el final de la entrevista. Vendrá algún momento una parte 2, pero por ahora los dejamos y nos estaremos escuchando como todos los martes, queridísimos. Animales. Oye, y tiene que venir una parte 2, Pablito, porque la Mariana no me contestó a qué edad meto a la Antonia algo de esto. Pero lo vemos en el capítulo, el próximo capítulo. Me parece.